la idea es tener un panorama rápido de cuáles han sido las tendencias actuales en el consumo de sustancias post-pandemia, eh, partiendo del análisis y la revisión de algunos estudios que se han hecho al respecto en distintos países. Esto como para ir pensando en cómo son necesarios algunos cambios para determinar un cambio en el paradigma de abordaje sobre las sustancias. El control de esta pandemia tuvo un manejo particular, y es que en contraste con lo que nos ha mostrado la historia de cómo se han manejado otras pandemias, pues en esta vez el confinamiento fue para todas las personas, no solamente para las enfermas. Entonces eso nos puso a todos como en un lugar muy particular, en el cual, digamos, fuimos recipientes de todos los efectos que estas decisiones traían. Entonces, bueno, un panorama general. En el informe mundial de drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que salió este año, se nos indica que en cuanto a consumo de sustancias ilegales, hay más o menos 284 millones de personas en el mundo, ¿no? Obviamente, por ser un tema estigmatizado, de difícil acceso, pues estas investigaciones siempre tienen un subregistro. Sin embargo, digamos, es una cifra importante a tener en cuenta. Si comparamos esa cifra de 284 millones de personas usuarias de sustancias psicoactivas ilegales o que se consideran ilegales en el marco normativo de la ONU, con el informe del año 2019, pues vemos que hay un aumento del 26%, ¿no? En el año 2019 y 2018 se hablaba de 271 millones de personas usuarias, y en esta época notamos un aumento a una gran porción de la población. Toda la ansiedad que generó, la necesidad de contacto entre las personas, pues hizo que muchos pudieran sobrellevar esta situación o consumiendo sustancias o tratando de hacer fiestas, de hacer reuniones clandestinas en las cuales las sustancias jugaban un papel importante. Hubo personas que venían ya con consumos habituales de sustancias, y en el contexto de la pandemia, pues digamos, encontraron que no podían dejar de consumir, ¿no? Entonces eso explica por qué el uso tan elevado y pues toda la ansiedad generalizada que ha desencadenado esto. Cada vez hay un avance en la producción y consumo de drogas de origen sintético, ¿no? Cada vez se encuentran más metanfetaminas, cannabinoides sintéticos, ketamina, mefedrona, fentanilo, tramadol. Son sustancias que cada vez más aparecen en distintos países, y si bien, digamos, la tendencia es que estas sustancias fueran más de uso del norte global, es decir, Estados Unidos, Europa, Australia, cada vez esas sustancias se vienen usando en otras regiones como Sudamérica y Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica es de las regiones en las que, si bien el consumo de sintéticos pues todavía no es el más representativo, sí es una de las regiones en las que el consumo de sintéticos ha venido creciendo más rápidamente. Estas sustancias también tienen una particularidad, es que en muy pocos lugares del mundo hay servicios de reducción de daños enfocados a trabajar con sustancias sintéticas, ¿no? Digamos, aquí en Colombia tenemos, pues, por fortuna, algunos servicios de análisis para identificar si las sustancias son o no son, pero no en todos los países de la región existen estas organizaciones o estas opciones, de manera que es un mercado bastante desprotegido, y en una región en la que, como lo venía mencionando, viene aumentando cada vez más el consumo de sustancias por vía sintética, ¿no? Sin embargo, eso no quita que la heroína y cocaína, que tradicionalmente han sido las sustancias más usadas en la región, no se hayan seguido consumiendo, han seguido consumiéndose y cada vez más, pero para diversos especialistas parece ser que estos son como los picos que van a tener el consumo de esas sustancias, porque, como lo veremos más adelante, todo da cuenta que el futuro va a ser sintético. Cada vez son más mujeres las que se enfrentan, las que consumen, pero los servicios de reducción de daños y las políticas para atender el consumo no tienen siempre una perspectiva de género que permita satisfacer esas necesidades y esas particularidades. Por el contrario, digamos,
de las mujeres que se sabe que consumen sustancias sintéticas, de cada 5 personas que están en tratamiento, solo una es mujer, ¿no? Entonces eso nos da cuenta que para las mujeres el acceso a servicios de reducción de daños y de tratamiento pues cada vez son bastante limitados, y pues cada vez el consumo entre ellas es mayor, ¿no? Otro dato interesante que nos da el estudio, y es que esta población consumidora de la que he venido hablando se ubica entre los 18 y 64 años de edad, y generalmente, digamos, la tendencia global es a que sean las personas más jóvenes, o sea, entre el rango entre los 18 y 35 años, quienes más consumen sustancias psicoactivas. Sin embargo, después de la pandemia, se ha encontrado una bastante prevalencia en el uso de sustancias en el rango de las personas que están entre los 35 y 50 años, ¿no? Muchas personas de mayor edad durante la pandemia decidieron por primera vez acercarse a algunas sustancias a las que antes no se habían acercado, ¿no? Entonces esta es una cosa pues, bastante interesante a tener en cuenta. Digamos que otro aspecto importante que detallan los estudios son los cambios en las tendencias y en las motivaciones que hubo para el uso de las sustancias, y es que obviamente hay unas sustancias que se han catalogado, digamos, de acuerdo a su uso social, como sustancias de fiesta, o algunas sustancias más para estimulantes, para dar energía y demás, pero lo que se vio en la pandemia es que muchas veces sustancias que estaban catalogadas para un tipo de uso determinado empezaron a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos sustancias de tipo recreativo que empezaron a convertirse en paliativos para problemas de salud mental, ¿no? Algo muy común que ocurrió fue el consumo de alcohol durante la pandemia. El aumento de vino en Europa aumentó como un 60%. La marihuana, que normalmente se usaba de manera recreativa, se convirtió como en un elemento clave para sobrellevar los confinamientos. Y sustancias sintéticas como la ketamina y el LSD, que están asociadas a contextos de fiesta, pues también empezaron a ser usadas por las personas para paliar estos malestares de la pandemia, ¿no? Como una forma de automedicación, si se quiere. De igual manera, sustancias de uso recreativo pasaron a ser usadas como sustancias de uso productivo, ¿no? Así como muchas personas tomaban el café para trabajar y teletrabajar en la casa, muchas personas ya empezaron a usar cocaína para hacer lo mismo, ¿no? Ya no para irme de fiesta, sino simplemente para poder rendir y cumplir con las tareas de mi día a día. Y eso mismo también pasó con el LSD y los hongos psilocibe. Muchas de estas sustancias en los estudios se muestran que empezaron a usarse también para pensarse más en función de una productividad que solamente como un aspecto recreativo. Y en todo caso, pese a las limitaciones que tuvo la pandemia en la vida, en las restricciones de la vida cotidiana, pues también hubo una profundización del uso en contextos recreativos, y es que en todos los lugares del mundo se identificaron que las personas realizaban fiestas underground, fiestas ocultas, en las cuales hacían uso de sustancias y muchas veces con una prevalencia de uso mucho más alta de la que la habrían en una fiesta, digamos, prepandemia. Entonces esto es también una cosa interesante, digamos, a nivel antropológico, como pensar en esa necesidad que tenía la gente de socializar, de compartir y de estar alterados en un momento de mucha ansiedad e incertidumbre social. Digamos que hay bastantes investigaciones de tipo cualitativo que ahondan un poco más en la motivación, ¿no? No simplemente describiéndola, sino como ahondando un poco más en la historia de las personas. Y lo que se identifica siempre es que, digamos, las sustancias tienden a cumplir alguna función, ¿no? Dentro de la vida de la persona, sea de índole recreativo, sea un paliativo, sea de tipo medicinal, no sé, o sea simplemente por búsqueda del placer. Y más que todo, lo que conlleva que un uso pueda ser problemático o no, y en ese sentido se puede etiquetar como autodestructivo, también depende no solo de cómo la persona gestiona ese consumo, sino desde cómo está su vida en ese momento. Es decir, si yo no tengo más cosas que me brinden placer, o sea, si yo no tengo un trabajo, una familia, unas redes sociales fuertes o algo que me dé satisfacción, y encuentro una sustancia, algo que sí me produce ese placer que la vida cotidiana no me va a dar, pues con seguridad yo lo voy a repetir día a día, y eso se puede leer como un consumo destructivo.
pero en realidad lo que está pasando es que la sustancia está entrando a suplantar otras zonas, otros ámbitos de la vida que sí están destruidos completamente, ¿no? Algo de lo que nos mostró la pandemia, por ejemplo, es que pues todos sufrimos ansiedad por la pandemia de alguna u otra manera, fuimos víctimas de la infodemia, recibimos mucha información, no sabíamos qué iba a pasar y seguramente nosotros en esos momentos también hicimos uso de las sustancias para sobrellevar eso, simplemente para distraernos o para poder estar más tranquilos. Y no solamente esto aplica a las sustancias, muchos de los estudios también apuntan, por ejemplo, a los usos que se hicieron de los videojuegos, de mirar compulsivamente series en Netflix. Pues digamos la pandemia y las decisiones que se tomaron para manejarla, que fueron como el control de la movilidad y todo el confinamiento y esto, pues obviamente determinó unas nuevas pautas de vida para las personas. Y por ejemplo, sí pasó que muchos quienes tenían algún consumo problemático y no pudieron, digamos, satisfacerlo durante el confinamiento, pues tuvieron que en ocasiones que salir del closet psicoactivo, llamémoslo, como decirle a su familia, miren, estoy sufriendo porque no puedo conseguir la sustancia que habitualmente yo suelo usar y pues necesito ayuda, ¿no? Entonces eso sí pasó. Hay otros estudios que muestran cómo personas que no reconocían que tenían un uso problemático se dieron cuenta durante la pandemia, oiga, yo estoy como tomando mucho, o sea, estoy tomando todos los días, estoy tomando un lunes aquí a las 9 de la mañana conectado a una reunión, o sea, hay algo que está pasando, ¿no? Entonces sí, hay distintos estudios que desde ese punto de vista cualitativo nos dan cuenta de una serie de cambios actitudinales de las personas respecto al consumo. Y en lo que tú dices, digamos, sí, obviamente, pues la pandemia, como todo, pues tuvo unas consecuencias diferentes para cada persona y quienes están en contextos de alta vulnerabilidad, pues lo recibieron de una mayor manera, por supuesto. Pero sí hay personas que tuvieron un proceso de deshabituación a la sustancia de manera forzada, ¿no? Y tú y yo lo sabemos en la investigación que hicimos el año pasado de consumo de sustancias por vía inyectada. Muchas de las antiguas personas que sabíamos que llevaban un consumo problemático de heroína dejaron de hacerlo simplemente porque no contar con la disponibilidad de la sustancia y pues se vieron en la necesidad de abandonar este consumo pero digamos, fueron a abandonar ese consumo, pero sí transitaron a otro, ¿no? Entonces ahora fuman más, ahora toman más, o mejor dicho, sí, algo más ocupa como ese lugar. Entonces digamos que las descripciones que hay pues son variables, como lo decía en la presentación, pues las metodologías de los estudios son muy diversas, algunos son más descriptivas, pues todas tienen un sesgo, entonces como que es difícil tratar de decir como un consenso en esta cosa puntual.